estudiantes, de nuestros colegas y de todas las personas que nos han venido a acompañar hoy en un día muy emocionante para nosotros. Por supuesto, estamos particularmente agradecidos con Alejandro, que aceptó nuestra invitación a decir algunas palabras, a pesar de que debe estar con muchas ganas de descansar y desconectarse de muchas cosas de la economía política. Yo quiero empezar contándoles, ojalá brevemente, la historia detrás de este libro, y yo voy a aprovechar para dar algunos agradecimientos a algunas personas que hicieron posible que este libro existiera. El origen de este libro se remonta en realidad al 2002, cual me hace sentir bastante viejo. 2002, que fue un año en el que con Leopoldo y con Juan Fernando Vargas y yo tomamos un curso sobre economía política del desarrollo en la Universidad de los Andes en el verano del 2002, que dictaba Jim Robinson y Sebastián Mazuca. En ese momento los tres trabajábamos en el Banco de la República, pero haciendo cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que estaba? No, yo no sabía graduado de pregrado. Era un curso como requisito para la maestría, para el FEC. Leopoldo estudiaba temas de política fiscal, Juan Fernando estudiaba temas como de conflicto, y yo estaba haciendo temas de modelos de redes neuronales para pronóstico de inflación. Cosas muy distintas. Nos salvó la economía política. Me salvó la economía política. Y este curso de Jimmy y Sebastián realmente tuvo un efecto muy profundo en nuestros intereses intelectuales y en nuestra carrera profesional. Digamos que de inmediato surgió en nosotros un entusiasmo por estudiar estos temas. A los tres nos interesaba mucho la política, pero la verdad es que en los cursos de pregrado que veíamos no se incorporaba mucho la política al estudio de la economía. La mayoría de modelos o teorías que uno estudiaba en el pregrado eran modelos con economías en las que había un planificador central benevolente que escogía políticas económicas para maximizar el desarrollo de la sociedad. Era un ambiente bastante apolítico, y de alguna forma se estudiaba la economía como debía ser y no la economía como era en realidad. Entonces, ese curso de Jim y Sebastián nos abrió la puerta a una nueva forma de hacer economía, y creo que además la pasión con la que Jim transmitía esos temas nos contagió ese entusiasmo por la economía política. Por esa misma época visitaron a la Facultad de Economía Alan Dreisen y Daniel Rodríguez, a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar para una página web que existía en el momento, se llamaba Webfondo, y eso yo todavía recuerdo la emoción que teníamos con la economía política en esa época, de poder entrevistar a dos grandes personas de la economía política. Entonces, con eso empezamos a planear los tres la idea de dictar un curso de economía política para estudiantes de pregrado en la universidad, dado que era algo que no se dictaba hasta el momento, por lo menos economía política formal con modelos matemáticos de economía política. Y empezamos, creo que sobre todo como un pretexto para aprender nosotros más sobre el tema, a planear el curso. Juan Fernando se nos fue tristemente en la mitad del proceso porque se fue a hacer un doctorado a Inglaterra. Entonces quedamos Leopoldo y yo encargados de este proyecto, y finalmente tanto Leopoldo como yo pasamos del Banco de la República a la Universidad de los Andes a ser profesores e instructores. Y en el año 2003 Juan Carlos Echeverry tuvo la confianza y la generosidad de dejarnos con 24 años dictar un curso por primera vez, y ese curso se llamaba Economía Política de la Política Económica. Obviamente, dada la responsabilidad, fuimos muy disciplinados y muy juiciosos de escribir unos apuntes de clase para nosotros mismos con el contenido del curso, y a medida que escribíamos esos apuntes de clase descubrimos dos cosas. Por un lado, realmente no había nada escrito en español sobre la materia, sobre la economía política, sobre, digamos, libros de texto que introdujeran a modelos de economía política a gente pues, que no hablara inglés. Y por otro lado, incluso los libros que existían en inglés tenían un contenido bastante avanzado. Entonces era poco, digamos, accesible para estudiantes de pregrado. Y ahí, digamos, diría yo, en ese 2003 fue cuando, viendo los apuntes de clase, cuando menos cuenta nos dimos, teníamos 250 páginas escritas, y dijimos, vamos a escribir un libro. Entonces, hace 15 años nació este libro. En el 2005, tras dictar el curso por 4 semestres consecutivos
metidos juntos, nos fuimos a hacer el doctorado a MIT, Leopoldo y yo. Allá continuamos estudiando economía política con Daron Acemoglu, que fue nuestro asesor. El libro por razones naturales quedó congelado mientras nos encargamos de las responsabilidades del doctorado, pero cuando nos graduamos en el 2011, en 2012 tuvimos la oportunidad de volver a dictar el curso Leopoldo y yo juntos, mientras yo visitaba la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y ahí volvimos a retomar el rumbo, el impulso de escribir el libro, y desde el 2012 venimos empujándolo y finalmente este año con mucha emoción lo terminamos. A mí cuando pienso en el libro me impacta, o en el origen que les di, me impacta como la influencia que un curso puede tener, digamos, en la trayectoria intelectual y profesional de una persona. Yo creo que Leopoldo y yo y muchos otros estudiantes colombianos tenemos una deuda muy grande con Jim Robinson por eso. Y algo que siento es que muchas veces los académicos nos enfocamos mucho en la investigación, en nuestras publicaciones, pero creo que frecuentemente la forma en la que uno tiene el efecto transformador más importante es a través de la docencia y de lo que le transmite a sus estudiantes en las clases. Y yo creo que son los cursos los que realmente han tenido un impacto más grande sobre mis ideas, más que a veces los papers que he escrito o incluso los que he leído. Bueno, ya contándoles la historia del libro, quiero ahorita agradecer a algunas personas que han sido muy importantes para hacer este libro una realidad. Además de agradecer a Jim Robinson, a Juan Fernando Vargas, con quien empezamos a pensar en el curso, a Juan Carlos Echeverri, que como les dije, nos dio la confianza para dictar este curso. Estamos muy agradecidos, sobre todo con todos los estudiantes que han tomado este curso a lo largo de los años. Con Leopoldo calculábamos que este curso, entre las veces que lo hemos dictado de manera conjunta, o las veces que lo ha dictado Leopoldo solo recientemente, lo hemos dictado 12 veces, pónganme un promedio de 30 veces, 30 estudiantes por semestre, son unos 360 o 400 estudiantes que han tomado este curso. Entonces, los estudiantes han sido muy importantes señalando errores en los apuntes de clase, sugiriendo formas más efectivas de transmitir esas ideas. También estamos muy agradecidos con aquellos que nos ayudaron como profesores asistentes en las distintas versiones del curso. No sé si alguno esté acá, tal vez no, porque muchos incluso se fueron a estudiar después de doctorados y a ser muy exitosos, pero agradecemos a Paloma López de Mesa, esto es en orden cronológico, Juliana Vallejo, Olga Lucía Romero, Viviana Taboada, María Fernanda Banda. Esos fueron nuestros profesores asistentes cuando lo dictábamos conjuntamente, y más recientemente Ángela Lule, Lisette Molina, Jesús Herrera y Juan Sebastián Franco. También agradecemos mucho a Ángela María Lule y a Catalina Murcia, quienes no están acá. Catalina sé que no está en la ciudad y no sé si Ángela esté acá, pero ellas nos ayudaron a convertir unos apuntes de clase en un libro. Fue una tarea realmente importante, tanto en la forma como en el fondo de lo que era esa tarea. Y agradecemos también, por supuesto, a todo el equipo de ediciones Uniandes, en particular a María Ortiz, que nos ayudó mucho con la edición, y a Julián Cortés. En la Facultad de Economía estamos muy agradecidos con David Bautista, que está acá, que ha sido fundamental para la difusión y la divulgación del libro y nos ayudó a organizar este evento, y con Ana María Ibáñez, quien, como digo, pues además de haber sido una amiga y colega por tantos años, más recientemente como directora del Comité de Publicaciones, nos ha apoyado mucho. Tampoco está. Sí. Sobra reiterar, y quisiera finalmente decir que también tengo un agradecimiento muy grande con Leopoldo, quien realmente lideró e impulsó este libro en esta recta final mientras estábamos en ciudades distintas. Muchas veces me tuvo más paciencia de la que debía tenerme en momentos en que teníamos que empujar este libro para que fuera una realidad. Ahora voy a darle entonces la palabra a Leopoldo, quien les va a hablar un poco más sobre el contenido del curso y sobre la importancia del contenido para el estudio de la economía. Bueno, mil gracias otra vez a todos. Estas palabras que acaba de decir Pablo, realmente nos estamos llenos de agradecimiento con tanta gente que, como vieron, está involucrada en un proceso, un libro como este. Y además tenemos
la dicha de compartir además la amistad con muchas de estas personas que nos ayudaron a lo largo de los años. Entonces quiero reiterar ese agradecimiento a cada una de esas personas. Gracias, gracias de corazón. También a todos ustedes por venir. Aquí hay colegas, estudiantes, profesores, gente que admiramos, queremos, respetamos. Entonces es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y por supuesto nuestras familias. En el caso de la mía hubo varias millas involucradas de viaje para poder estar acá. Y mi familia está ahorita en una especie de mini baby boom. Y venir a las 6 de la tarde a un evento con niños chiquitos no es fácil. Jimena y yo estamos aquí de milagro. Pedro tiene 4 meses. Y él no vino para no robarse el show, por respeto a su papá. Y bueno, Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es realmente un honor tener a nuestro decano, nuestro exministro de Salud, comentando este libro. Y además, yo lo vi a usted en una entrevista, lo leí decir recientemente que usted está en la etapa Paulo Coelho de la vida. Supongo que es porque está vendiendo libros muy bien. Entonces, no podemos dejar pasar el papayazo, ¿no? Y como dijo Pablo, yo voy a contarles un poco de qué es el libro y por qué creemos que hace un aporte, aparte de las razones que ya Pablo dijo. Entonces, para eso voy a empezar diciéndoles lo que no es el libro. Entonces, menciona Paulo Coelho, pero el libro no es de autoayuda, ¿no? Pero el libro es un de autoayuda. Ahorita volvemos sobre eso. En el capítulo 1, como epígrafe al capítulo 1, con Pablo elegimos la siguiente cita del economista Ava Lerner. En el 72, Lerner dijo lo siguiente, dijo: una transacción económica es un problema político resuelto. La economía se ha ganado el título de reina de las ciencias sociales, escogiendo como su dominio los problemas políticos resueltos. Entonces, lo que quería decir Lerner es básicamente que para que haya una transacción económica hay una cantidad de problemas, muchos de naturaleza política, que tienen que haberse resuelto de alguna manera. Hay reglas, hay contratos, hay estructuras de poder, hay entendimientos formales e informales, y lo que la economía hizo por muchos años fue básicamente ignorarlos, o peor, digamos, darlos por sentado. Y lo que el libro considera es que básicamente es una tragedia para la economía. Y para remediarlo, ofrece esta introducción a lo que se llama la nueva economía política, como mencionaba Pablo. Y yo creo que eso es clave, poder volver a incorporar los elementos de análisis político al análisis económico con las herramientas que presenta el libro, por varias razones, y les voy a decir 3 razones. Entonces, la primera razón es que la vida real no es para nada así. La vida real está llena de problemas políticos no resueltos. Por supuesto, ninguna teoría es una buena representación de la realidad, pero el problema con la teoría que ignora estos problemas es que la vida ya es demasiado distinta a eso. Entonces, cuando empezamos a incorporar los problemas políticos al análisis de las cuestiones económicas, nos pasa un poco como el tango Cambalache, ¿no? Empezamos a entender que el mundo fue y será una porquería. Es decir, el mundo no se comporta como esos modelos que tenemos los economistas, en donde ignoramos los problemas políticos, pensamos que los mercados funcionan bien y que quien va a tomar las decisiones políticas va a pensar en el bienestar de los demás y no necesariamente es alguien con una agenda propia o tiene unos incentivos a ser corruptos, etcétera, etcétera. De hecho, Pablo y yo nos hemos dedicado a la investigación de estos temas, y algo que nos pasa a los que estamos dedicados a esta investigación de este tipo de temas es que cuando vemos un problema social, un fenómeno, alguna cosa grave que pasa en la sociedad, la primera reacción es: ¿qué embarrada esa vaina? Y la segunda reacción es: oiga, interesante, vamos a escribir un paper sobre eso, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, que empezamos a entender un poquito mejor por qué el mundo no es tan divino como lo gritan los modelos que ignoran estos temas. La segunda razón es un poco más optimista, y es que si uno quiere cambiar el mundo, pues primero tiene que tener un buen modelo de cómo el mundo es. Entonces, aportar hacia pensar cómo podemos acercar los resultados sociales hacia algo más deseable requiere tener una visión más realista de cómo el mundo es, no de la economía como debería ser, sino la economía como es. Entonces nos toca tomar la economía política, los temas políticos seriamente. Aunque yo quisiera decir que es importante distinguir entre tomarla seriamente y literalmente. Y lo digo porque yo creo que en Colombia ha habido entre las personas encargadas de las decisiones de política económica un paralelo, digamos, un paralelo al proceso en economía de un poco abandono de los temas políticos para después su reincorporación. Hace varios años, sobre la política económica colombiana se decía que era una tecnocracia por allá aislada de los problemas políticos, ¿no? Y podía tomar las decisiones sin mancharse, ¿no? Para usar una referencia maradoniana a la política, la pelota no se mancha, no
cuestión de que se podía actuar separadamente, o se decía, el país va mal, pero la economía va bien. Eso obviamente era paja, pero digamos, se pensaba de esa manera. Y recientemente pasamos un poco al otro extremo, y es la idea de que hay unas restricciones políticas y entonces no podemos hacer las reformas que necesitamos. Y eso es un extremo que ya es un poco demasiado dañino. Y ustedes pueden pensar en muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, las recientes reformas tributarias, uno puede sentir una cierta frustración de ni siquiera intentar las reformas difíciles porque sabemos que políticamente son complicadas. Son políticamente complicadas, pero de vez en cuando se logran reformas exitosas. Incluso si ustedes piensan en el reciente informe de la Comisión Tributaria, que es un muy buen informe, por momentos se lee un poco como, oiga, esto es lo que debía hacer el gobierno, pero sabemos que no se puede porque hay problemas políticos. Yo creo que hay dos reacciones frente a eso. Uno es, ustedes son los expertos, ustedes digan lo que debería hacerse, y luego el problema del ministro y el presidente, ver si logran hacerlo o si logran acercarse nomás a esa idea. Pero yo creo que la segunda reacción es la que, hacia la que empujaría un libro como estos y pensar en estos temas seriamente, es la siguiente, es, ustedes son los expertos, ustedes también tienen que entender de estos temas políticos, y ustedes tienen que pensar, esta es una cosa complicada de hacer porque hay estas restricciones políticas, pero la teoría y la evidencia que tenemos nos dice que este camino es más prometedor, o que este es peligroso porque puede tener resultados contraproducentes, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es que necesitamos la economía política. Bueno, antes de decirles las últimas razones, para no solamente criticar, tengo que decir que de todos modos, a pesar de todo esto, abundan, y muchas veces sin el reconocimiento que se merecen, funcionarios públicos que luchan contra toda suerte de obstáculos, entre ellos los problemas políticos. Alejandro, usted y yo tenemos ejemplos buenísimos en la casa con Carolina y Jimena. Y por supuesto, usted es un gran ejemplo. Entonces, este lanzamiento del libro es también, en cierto sentido, una encerrona para hacerle a usted ese reconocimiento, porque normalmente no se hace. Al contrario, normalmente lo que hay son insultos. Yo creo que la última vez que usted y yo nos vimos, usted se atrevió a compartir por Twitter una estrofa de un vallenato que estamos oyendo. Y lo que hubo fue solo insultos. Entonces está bien que de vez en cuando... Y sigue recibiendo insultos por mencionarlo. Pero creo que es válido hacer ese reconocimiento. Yo creo que usted quiero que lo reciba no solamente en nombre propio, sino de muchos funcionarios que trabajan de esa manera. Así que si yo les puedo pedir un aplauso reconociendo... Y la última razón que quiero compartir, porque creo que este libro puede ser importante, los temas que trata este libro, es que yo creo que si uno incorpora los temas políticos como una cosa natural que hacen los economistas, podemos mejorar un poco el debate público, la forma en que los economistas abordamos el debate público. En dos sentidos. Por un lado, ustedes han podido ver recientemente con varios ejemplos que nos falta a veces un poquito de tacto al decir algunas cosas en cuanto a lo que puede ser sensible políticamente. Pero la segunda cosa es que a veces abordamos el debate público con cierta exasperación, ¿no? Con cierto desespero, porque la sociedad no se comporta y el mundo no es como esos modelos relucientes que tenemos que no tienen problemas. Y eso nos hace ver mal. Yo creo que si entendiéramos estas cosas nos veríamos distintos. Ahora que hay tanto economista tuitero, yo habría podido traer muchos ejemplos, pero me daba vergüenza que de golpe hubiera habido uno en el público, entonces no se trata de echar a nadie al agua, sino de mencionar ese principio. Así que, en fin, la idea es que hay que entender la economía y estudiarla no como un problema político resuelto. Si uno lo hace así, entonces no va a entender el mundo como es, no va a poder, por lo tanto, pensar en cómo cambiarlo para bien, y además va a consolidar la idea del economista como una persona un poquito desubicada ya, que no entiende en qué sociedad está parado. Así que, para cerrar con lo que dijo Alejandro hace un rato, yo dije que esto no era autoayuda, pero tal vez sí podemos ponerle otro subtítulo que es como Manual de autoayuda para el análisis económico, por estas tres razones que dije. Bien, con eso cierro. Bueno, muy buenas noches a todos. Empiezo por lo obvio, la felicitación a Pablo y a Leopoldo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo hice algo que es un poco aburrido, lo que puede tener un sentido de eficacia, y es escribir una pequeña reseña del libro. Nos puede servir, voy a publicarla después, para
vender algunos libros y que se lean otros, no sé qué tanto, ¿no? Esta es una maña de escribir reseñas que cogí cuando me tocaba hacer un ejercicio similar como ministro de Salud, en parte porque me daba miedo meter la pata. Me acordaba de una entrevista que dio Vladimir Nabokov hace mucho tiempo, que él decía: yo hago entrevistas si me mandan las preguntas por escrito 2 meses antes. Me gusta la palabra escrita porque puede ser precisa. Entonces voy a leer la reseña. La reseña está hecha en parte para vender el libro. Y de allí surgirán algunas preguntas para tener un diálogo entre nosotros tres. Y después, como no, abrir la discusión, porque seguramente surgirán también preguntas, inquietudes, quejas y reclamos y demás. La reseña es corta, entonces procedo rápidamente a leerla, para no aburrirlos en demasiado. Este libro es una introducción completa, no exhaustiva, advierten los autores, pero sin duda completa a la llamada nueva economía política. El libro es riguroso, bien escrito, cuidadosamente editado. No encontré un solo error de mecanografía o desliz ortográfico. Los autores, además, hacen gala de esa forma de cortesía que deberían observar todos los escritores: la claridad, la obsesión por completar los argumentos, los paréntesis totalizadores, etc. De verdad que me impresionó el cuidado de esta edición, y yo creo, no sé si estaban Pablo y Leopoldo entre los agradecimientos, pero a los correctores de estilo vale la pena felicitarlos. Cada capítulo termina con una serie de conclusiones. El último capítulo resume los capítulos previos. Muchos capítulos referencian a los anteriores y posteriores. En fin, los autores son conscientes de la necesidad de conectar los modelos, de entretejer las historias. En los buenos libros, el todo tiene que ser mayor que la suma de las partes. Y este libro, lo digo sin reservas, es un buen libro. Quiero compartir 5 reflexiones suscitadas por la lectura del libro. Debo confesar, Leopoldo, tú me lo perdonaste, que no seguí todas las deducciones matemáticas. Mi intención desde el comienzo, desde la primera lectura, fue una intención distinta. Quise aproximarme al libro desde arriba, panorámicamente. Asumí de manera deliberada una visión indiferente a la minucia de los argumentos rigurosos, una visión más generalista, más integral, totalizando. Vuelvo a repetir ese adjetivo como pedante. La primera idea, entonces, que quiero compartir con ustedes acerca del libro. El libro desarrolla varias de las ideas más importantes de la economía política: el teorema de imposibilidad de Arrow, los problemas de agencia entre políticos y electores, los problemas de credibilidad o inconsistencia intertemporal, la tragedia de los comunes, etc. Estas ideas, el libro en su totalidad, si las tomamos juntas, sugieren, en mi opinión, un hecho innegable. Tú ya lo dijiste, Leopoldo, la política es difícil. La tensión entre lo individual y lo colectivo casi nunca tiene una solución óptima. Los conflictos de interés no tienen una solución definitiva. Y por lo tanto, los arreglos sociales, las instituciones, para decirlo claramente, muchas veces constituyen equilibrios precarios o inestables. Al terminar el libro, pensé que en conjunto los modelos presentados favorecen una visión trágica, voy a insistir en ese punto, de la política. La idea de que en la vida colectiva uno usualmente cambia un problema por otro. El libro presenta un inventario de los problemas políticos. Es más parco en las soluciones, por una razón, una sola. No las conocemos plenamente. Hay esbozos, sugerencias, propuestas, pero no salidas definitivas. No existen en la política. Si esto es así, aquí viene mi conclusión un poco personal, deberíamos, en mi opinión, todos, los incluyo a ustedes, a la audiencia, todos, ser un poco más benévolos en nuestros juicios sobre los políticos. No la tienen fácil, intentan lo imposible. Quizás haya llegado la hora de decir definitivamente adiós a la costumbre de insultar a los políticos, escribió hace unos años el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger. Por ahí están los libros. Leopoldo y Pablo implícitamente le dan la razón. Entonces, esa es mi primera idea, la complejidad de la política.
Una segunda idea más provocadora, la titulé de la siguiente forma: el divorcio entre el estudio objetivo de la política y la opinión indignada de todos los días. Quiero comenzar esta segunda idea con una estadística de mentiras, me la inventé. El 87,9% de las columnas de prensa en Colombia y el mundo versan sobre el mismo tema. Son peroratas indignadas acerca del hecho aparentemente obvio de que los políticos suelen comportarse como políticos. El libro, o en el libro mejor, los políticos, por supuesto, se comportan como políticos. Los autores no protestan al respecto. Los tratan como haría un biólogo con un escarabajo, asépticamente, sin hacer juicios de valor. El lenguaje es incluso neutral. No se habla de corrupción, se habla de rentas endógenas. Buen eufemismo, ¿no? Sí, buenísimo. Los políticos se dividen en el libro en oportunistas y partidistas. Los primeros solo quieren ganar elecciones, los segundos tienen algunas ideas o preferencias propias. Pero la clasificación, creo que no me equivoco, está exenta de cualquier juicio valorativo. A los economistas nos han acusado muchas veces de ser amorales. La defensa implícita de los autores a esta acusación es clara. No hemos perdido nuestro ímpetu de mejorar el mundo, dicen tácitamente, pero queremos entenderlo primero. Hay dos pecados posibles. Uno es el idealismo extremo, ingenuo, y otro es el exceso de realismo, tan parecido al cinismo. El libro no deja de lado los asuntos normativos, vuelve una y otra vez sobre los aspectos institucionales. Está énfasis, en mi opinión, que hay recomendaciones claras de política pública, salva al libro del segundo problema, de ese exceso de realismo. Esa es mi segunda idea. La tercera la llamé con una pregunta retórica, entre signos de interrogación, y los valores. En su último libro, La economía moral, Sam Bowles hace una clasificación interesante. Tiene en mente un posible legislador que asume o puede asumir mejor tres enfoques o énfasis diferentes. El aristotélico, inculcar valores y crear buenos ciudadanos. El maquiavélico, no en un sentido peyorativo, cambiar los incentivos para así generar comportamientos adecuados. Y el humeano, de David Hume, crear instituciones con el fin de minimizar los efectos de los malos ciudadanos o los comportamientos inadecuados, incluidos los comportamientos inadecuados de aquellos que capturan rentas endógenas. Las discusiones normativas del libro, las consecuencias de los modelos presentados, en mi opinión, ahora podemos discutir al respecto, corresponden casi en su totalidad al enfoque maquiavélico. No estoy siendo peyorativo, insisto. El libro contiene una discusión profunda acerca de los incentivos. Los economistas, debo reconocerlo, tenemos cierta aversión a endogenizar las preferencias y una aversión también a lo que podríamos llamar la ingeniería de valores. Pero en asuntos políticos creo que este es un tema inevitable. Por ejemplo, yo estoy convencido de que los sistemas de seguridad social no competen solamente a las instituciones o reglas de juego. Dependen también de la cultura. Siempre, en todos los casos, existirán si nos atenemos solamente a los incentivos, probabilidades o posibilidades de abuso, de tomar ventaja impunemente. Pero en algunos países, regiones o culturas los abusos son más comunes que en otros, a pesar de que las reglas de juego son las mismas. Yo creo que podemos discutir ahora sobre la importancia de los valores y las preferencias, y eso me lleva a mi cuarta idea o cuarta reflexión, que atañe a lo mismo. ¿Qué tan importantes son las preferencias y las ideas? Hago la siguiente pregunta, tal vez retórica. ¿Pueden las diferencias en la magnitud y alcance de las políticas redistributivas entre Estados Unidos y Europa ser explicada, esa diferencia, por las percepciones distintas en las dos regiones acerca de las posibilidades de movilidad social? Yo creo que sí. La evidencia no es definitiva, pero es convincente, en mi opinión. Hay, debo reconocerlo también, una sociología de la política que no puede soslayarse. Lo explico con un ejemplo. El advenimiento de la democracia se explica en el libro, siguiendo las ideas de Asimov y Robinson, como una concesión estratégica de las élites para evitar la revolución. Así se explica el advenimiento de la democracia en el siglo XIX. Pero podría ser, digo yo, que como consecuencia de cambios en las ideas y las preferencias, más allá de cualquier consideración estratégica,
la restricción de los derechos políticos de los más pobres comenzó a perseguirse como inaceptable para mucha gente, incluidas las élites, simplemente porque cambiaron de las ideas. Recuerdan, no sé si ustedes lo recuerdan, una frase de Douglas North en su librito de 1990, y cito de memoria: el fin de la esclavitud solo puede explicarse como resultado en un cambio en las ideas, de un rechazo mayoritario a la idea de que un hombre podía ser dueño de otro. Allí no estaban los incentivos, estaba simplemente un cambio en las preferencias, los valores y las ideas de la sociedad. El cambio social, en mi opinión, y aquí recojo una frasecita que me gusta citar una y otra vez de John Stuart Mill, depende muchas veces de los cambios en los modos de pensamiento. En fin, creo que al menos desde una perspectiva de largo plazo, es difícil no tener en cuenta que las preferencias son endógenas y los cambios en las ideas generan o tienen consecuencias importantes en el largo plazo. Paso a mi último punto, que lo llamo la primacía de la selección. Este punto es más especulativo, casi intuitivo. Después de leer los capítulos centrales del libro, el capítulo 4, el 5 y el 6, que son duros, tanto desde un punto de vista técnico como para un observador de la política, ¿no? Aquí aparecen las rentas endógenas y todas estas cosas. Después de leer esos capítulos quedé con la siguiente impresión: los problemas de agencia en la política son muy complejos, casi imposibles. No hay contratos complejos. La reelección a veces funciona, a veces no. La prensa a veces fiscaliza, a veces se vence, a veces no. La asimetría de información es brutal. La confusión de los electores es insalvable. Los incentivos son débiles por todos lados. Los años de buen clima, digo yo aquí, reelegimos a los políticos. Poco sabemos sobre sus verdaderas acciones. Habida cuenta de todo esto, me perdonarán el énfasis retórico, pero habida cuenta de esto, de la debilidad de los incentivos y de la precariedad de las instituciones políticas, en mi opinión, la selección es clave. Esta es mi conclusión. La selección adversa, creo, es un problema mucho más serio que el riesgo moral en la política. Eso tiene una conclusión: los buenos políticos son muy importantes. Aquellos que, a pesar de nuestros modelos, a pesar de los incentivos débiles, a pesar de todo lo que hemos dicho, tratan de mejorar el mundo simplemente por convicción. Los buenos políticos sí existen, pero los malos políticos también. Por ello, necesitamos el realismo de Maquiavelo y Hume. Esto es, necesitamos el estudio detallado del mundo, de la política, de manera clara y coherente, como lo hacen Pablo y Leopoldo. Esos son mis comentarios. Les pido ahora un aplauso a los autores. Creo que con lo que hemos hablado, hay suficientes razones para comprar el libro. Entonces, ojalá haya más libros vendidos que cabezas en esta sala. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren que haga las preguntas? Lo que quieras. O sea, alguna de las cosas que se dijo, seguro nos generaron reacciones interesantes. Yo tenía unas preguntas que eran esas. ¿Es posible inculcar valores? ¿Pueden los incentivos o un énfasis en los incentivos desplazar valores intrínsecos? ¿Estarían ustedes de acuerdo que la selección es la clave? ¿Somos los economistas amorales? Empieza la conversa. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la reseña y por esas palabras tan generosas también. Voy a publicar la reseña en mi blog ahora esta tarde, y ahí la distribuimos por Twitter. Muchas gracias. Y vendemos unos libros. Bueno, sí, gracias por sus comentarios sobre todos los aspectos del libro. Respecto a la edición de estilo, decir yo que le doy un agradecimiento personal a Claudia, mi esposa también, que me ayudó a mí a hacer mi propia edición de estilo, cosa que es dificilísima de lograr. Que no encontró eso fue algo que sudamos. Sí, El gusto es muy difícil. de las cosas bien hechas. Sí, pero tuvimos mucha ayuda desde distintas partes, entonces es importante resaltar eso. Preciso hablamos con Leopoldo como una hora antes de venir acá sobre las cosas que íbamos a decir, y
creo que con satisfacción debo decir que lo conocemos, porque anticipamos un poquito sabiendo su visión, cuáles iban a ser algunas de sus reflexiones. Y ante eso, yo quisiera decir una cosa. Yo siempre hago mucha autocrítica a ese elemento esencialmente pesimista y cínico de la economía política. En lo que nosotros estudiamos en la economía política, los políticos lo único lo que les interesa es reelegirse para apropiarse de rentas endógenas. Las reformas nunca sirven porque siempre hay algún grupo de interés o algunas élites que logran proteger sus intereses. Entonces, es una serie de resultados, digamos, pesimistas el uno tras otro. Es verdad que, digamos, en el libro tratamos de ser muy descriptivos con respecto a cuáles son las preferencias de los políticos sin adentrarnos mucho en sus valores. Hay una parte muy breve de selección, de hecho, reconociendo lo que ustedes sí hablamos de selección en el libro, en un capítulo en el que hay dos tipos de políticos, competentes y no competentes, y está el problema de los votantes de cómo saber si el que están eligiendo es competente o no, pero es una parte, digamos, menor. Y con eso tengo dos reacciones. Una es claro que los políticos buenos existen y los héroes existen y la historia de la humanidad está llena de grandes líderes y grandes políticos que han ayudado a cambiar el rumbo de la historia. Lo que no sé, y de golpe es una mala razón para no estudiarlo más, es si tenemos una buena teoría de cómo aproximarnos a esto sistemáticamente. No sé si sea... Me cuesta trabajo una teoría que nos dijera, digamos, la razón por la que Estados Unidos logró crecer mucho más rápido que América Latina desde el siglo XIX es porque tuvo políticos mejores o con valores más íntegros que los políticos latinoamericanos. Entonces creo que la mala razón es que no tenemos buenas teorías para explicarlos, pero yo creo que juegan un rol muy importante. De hecho, conectado con eso, algo que quería decir es que nos tenemos a concentrar mucho en los valores de los políticos, pero somos increíblemente autocríticos con nosotros como sociedad civil. Entonces todos criticamos a los políticos porque son corruptos o porque son incompetentes, pero en la práctica nosotros mismos como sociedad civil o los reelegimos o muchos ciudadanos venden su voto o compramos algo sin factura o decidimos no pagar los impuestos. Y este tipo de comportamientos son los que sostienen ese equilibrio también. Entonces, creo que hay una cantidad de indignación con los políticos, pero muy poca autocrítica de la sociedad civil de indignarse con los comportamientos que sostienen eso. Sé que hay un libro, y se me olvida en este momento el nombre de la autora, para empezar, pero en que han tratado de entender por qué en Estados Unidos la gente paga impuestos. El impuesto al ingreso, que es el impuesto más importante. Y una respuesta obvia sería decir, porque el Estado es más fuerte en Estados Unidos, el IRS tiene una capacidad coercitiva de hacer auditorías y al que no pagan lo cogen, digamos, lo pillan. Pero lo que ella logró entender es que en Estados Unidos se ha logrado cambiar la cultura de pagar impuestos y que en realidad hay un ethos ya en la sociedad americana de que los impuestos se pagan porque es un deber cívico hacerlo. Y no tenemos muy buenas teorías para entender cómo lograr eso. Y yo creo que el pesimismo o el cinismo de la economía política o el cinismo que tenemos contra los políticos no debe ser una invitación a la falta de acción o al conformismo de los ciudadanos, sino creo que es más bien una invitación a hacer autocrítica de qué es lo que estamos haciendo los ciudadanos reproduce y sostiene ese equilibrio y de acuerdo, cómo puede transformar la cultura de los ciudadanos para que cambie, digamos, un poquito ese equilibrio. Entonces, creo que hay que estudiarlo más, pero creo que nos hacen falta teorías para aproximarnos a una forma más sistemática, pero a los economistas nunca nos ha importado estudiar lo que no entendemos o de lo que no sabemos. Entonces, no es tarde, digamos. Yo quisiera decir lo siguiente, dos cosas. Comparto plenamente el tema de que hay una especie de asimetría casi hipócrita en la forma como los ciudadanos juzgan a los políticos. No nos miramos en el espejo de nuestra propia falta. Leí por allá una frasecita que me gustó mucho, que a veces repito en este tipo de discusiones, está en el libro ahora podemos
vamos a hablar de ese libro, que es un poco la otra cara de la economía política, el de Brian Kaplan, que se llama El votante irracional. Y un epígrafe en uno de los capítulos que dice: usted odia a los políticos, deje que conozca a los votantes. Cuando yo hablo de preferencias, valores, de cultura, no estoy hablando solamente de los valores de los políticos. En algunas de estas cosas es importante los valores de los ciudadanos también. Y la idea era que estas cosas, que son difíciles de estudiar, que cambian doblemente, son difíciles también de modelar exactamente, pueden tener que ver con algunos de estos equilibrios, con algunos de los cambios que ocurren en la política. Yo por eso incluso empecé, Pablo, con esta idea de que debemos ser tal vez más benignos a la hora de juzgar los políticos, dado que los ciudadanos no somos muy distintos y dado las dificultades de los problemas de acción colectiva, para darles un nombre general, de la sociedad donde ellos están inmersos. Mil gracias, Alejandro, por esos comentarios. Creo que fueron ideas, o sea, no solamente nos dejó muy bien parados al hacer la reseña, sino que las 5 ideas realmente son una reflexión muy seria de la economía política y para dónde debe ir y qué logra y qué limitaciones tiene. Yo estoy de acuerdo con este espacio que ustedes están resaltando hasta cierto punto en una cosa que ya voy a precisar. Yo creo que, en efecto, la cultura, las creencias, las costumbres son súper importantes. Y para continuar con el ejemplo que dice Pablo, les puedo compartir una anécdota del trabajo que hicimos nosotros en la encuesta longitudinal colombiana de los Andes, en que le preguntamos a la gente si, como una de las formas para ahorrar gastos, evade el IVA y acepta una venta sin factura para no tener que pagar IVA. Entonces le preguntamos eso a las personas. Entonces ustedes dirán, pero si uno le pregunta eso a la gente no le va a contestar con la verdad. Si yo llego a alguno de ustedes y le digo, oiga, usted acepta una venta sin factura para ahorrarse la plata, por ahí me dice, no, yo claro que pido la factura porque quiero pagar el IVA. Entonces, preocupados por eso, a una gente le preguntamos directamente. Y a otra gente, no les voy a explicar la técnica, pero les preguntamos indirectamente de forma que no tuvieran que revelar su decisión y pudieran decir la verdad sin temor a estar, digamos, expuestos frente al encuestador de que hicieron algo que es socialmente inaceptable. La sorpresa del resultado es que las 2 respuestas son idénticas. Es decir, lo que eso quiere decir es que a la gente no le avergüenza reconocer que no paga impuestos. Evidentemente, no solamente que no pagamos impuestos, sino que nos parece bien no pagar impuestos, tenemos problemas con eso. Entonces, claramente hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la idea de que es un deber social y que debemos hacerlo. Y buena parte de la razón por la cual no lo estudiamos en economía política siempre es porque, como ustedes dijeron, no siempre tenemos las herramientas más apropiadas para estudiar eso sistemáticamente. Pero no es que nos falten del todo. O sea, nosotros sí podemos incorporar a estos modelos las creencias de la gente. Y el ejemplo que trajo Alejandro es muy bueno, el ejemplo de las diferencias en niveles de redistribución entre Europa y Estados Unidos, que tanto tienen que ver con creencias sobre la movilidad social en cada una de esas sociedades. Y eso lo podemos estudiar sistemáticamente. Entonces, Alejandro nos dio fue tema para Economía Política 2, en donde incorporamos las creencias, incorporamos y hacemos unas cosas más complicadas con los modelos. Porque yo creo que es muy importante para muchas dimensiones. Por ejemplo, si usted piensa en el conflicto, estudiamos todo el tiempo la economía política del conflicto. Podemos estudiar todo lo que queramos, pero hay un pedazo de violencia que no se va a acabar hasta que no nos quepa en la cabeza que hay una cierta cosa que no puede pasar. Entonces, creo que coincido en eso, pero también creo que, digamos, es la frontera y es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Y finalmente coincido con ustedes en la dureza que tenemos y el exceso de cinismo hacia los políticos y la falta de autocrítica con nosotros mismos. Podríamos discutir sobre lo bueno y lo malo de la reciente consulta anticorrupción en ese sentido. Yo creo que hablemos de eso un poquito. Okay. Si quieren, hablemos de las preguntas endógenas, ¿no? La corrupción está de moda en el país como tema. Sin duda es un problema complejo. Sin duda es un problema que tiene consecuencias muy gravosas. Para mí la más compleja de todas es que acaba con la legitimidad del Estado. Acaba con la legitimidad de la democracia. Es como una especie de epidemia que lo va contaminando todo.
Pero esa gravedad del problema en nuestro país en este momento, yo creo que coincide con cierta ligereza en los diagnósticos. Yo voy a decir a un funcionario muy importante del Estado hace poco, no voy a decir quién para no meterme en un problema, la siguiente frase: al frondoso árbol de la corrupción hay que cortarlo, no podarlo. Y yo pensé para mis adentro que era un aporte, ¿no? En eso estamos, ¿no? Dando un poco de vueltas en la indignación. Yo con el Leopoldo participamos hace como un año y medio, ¿no? Sí, consejo privado. En el Consejo Privado de Competitividad, donde pudimos llevar ideas distintas. Por ejemplo, una, y es que la corrupción muchas veces no es la causa del problema, sino simplemente es un síntoma de problemas más complejos en el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, la falta de capacidades del Estado en buena parte del territorio. Me tocó vivirlo a mí como ministro de Salud. Si usted pone un secretario de Salud en un departamento sin muchas capacidades a comprar medicamentos de alto costo, la misma complejidad del problema puede terminar en corrupción, en ineficiencia, en cosas que me parecen. De toda esta complejidad, de todo lo que hay aquí, uno podría llegar un poco al mismo, ¿no? Repetir la frase famosa de Turbay. Corrupción en sus justas proporciones. Porque yo tengo la lista que hice al comienzo, ¿no? La política es difícil. Y eso me gustó mucho el libro, con muchas ideas de la economía política que uno va chuleando. Claro, es que hay un teorema de imposibilidad a la hora de agregar las preferencias. Claro, es que la política es una delegación imposible porque no hay contratos reales y no dependen de que por allá los electores le hagan caso a... los elegidos le hagan caso a los electores, todas esas cosas. Uno va superponiendo un problema en otro. Es muy difícil hacerles esta pregunta, pero si uno pudiera decir, bueno, para este momento de este país, este estudio detallado de lo que han pensado los grandes expertos de la nueva economía política en el mundo, ¿qué luces nos puede dar para este debate? Casi nada. No, una pregunta injusta, pero de alguna manera inevitable, ¿no? Sí. Porque a los académicos muchas veces nos toca hablar de lo que no sabemos, ¿no? No nos podemos quedar en la Torre de Marfil, como diría un sociólogo francés, nos toca bajar a la estación de servicio. Entonces, ¿qué hacer? No quiero que me des 5 recetas. Puede decir, una respuesta honesta puede decir, ni idea. Pero no creo que, yo creo que hay cosas, ¿no? Voy a hacerle el kick a la pregunta más difícil para comentar algo muy importante que dijo usted sobre lo que creo que hay más evidencia recientemente, y es la frase de Turbay de llevar la corrupción a su justa proporción. Y es, por ejemplo, hay un estudio reciente para India en que tratan de sistematizar, digamos, y además que creo que el presidente Duque hizo mucha campaña por eso, la factura electrónica. Todas estas son ideas, digamos, como de tecnificar el recaudo para prevenir, digamos, los recursos que se pierden entre el punto A y el punto B. Y en India han tratado de hacer mucho esfuerzo con tratar de sistematizar muchas de estas cosas, pero descubrieron lo siguiente: llegarle a los pobres es muy difícil. Esto es parte, vuelvo al problema de que la política es difícil. Redistribuir, identificar a los pobres es muy difícil para adelantar la política social, y lo que ellos encontraron haciendo un experimento en lugares en que implementaron esto es sistematizar algunos de estos procesos. Lograba disminuir la corrupción, las rentas endógenas, digamos, pero le llegaban menos recursos a los pobres también. Entonces había un problema complejo en el cual, si uno se obsesiona absolutamente por prevenir y por una paranoia absoluta de restar discrecionalidad a los funcionarios, que a veces es lo que se presta para esa captura de rentas, puede estar sacrificando otros objetivos muy importantes en la política pública, que es la focalización o la redistribución. Entonces, el equilibrio es complejo y no es, y a veces, digamos, propuestas bien intencionadas pueden tener razones, efectos nocivos. Bueno, esto que tú estás diciendo es muy importante y es claro. Y a mí me preocupa que algo similar puede estar pasando en Colombia en un programa social, el PAE. Les tengo la propuesta para acabar con la corrupción en el PAE. Acabar el PAE.
Y eso es lo que está pasando. Es tanta la obsesión con la corrupción, que básicamente un gobernador tiene intencionado. Una persona que trabaja en la gobernación hoy día está muerta de miedo. Y el programa de alimentación escolar en Colombia se está acabando. Y yo creo que esa conclusión que yo puedo hacerla, de lo que tú acabas de decir, yo creo que está también en el libro. Y es que en el fondo puede haber cosas peores que la corrupción. Y es un Estado absolutamente ineficiente, que le falta a las personas más necesitadas. Entonces yo creo que esa conclusión, ese especie de trade-off maligno, porque uno podría decir, entonces tolero algo de corrupción, no. Pero la obsesión sí puede ser muy mala socialmente. Entonces yo creo que es una discusión muy compleja, pero en el fondo muy interesante, y yo creo que hoy en día absolutamente relevante para nuestro país. Lo otro que debo decir es algo que de hecho Leopoldo ha estudiado y que sí está en el libro, en términos de recetas. Digamos, es una receta que les va a parecer abstracta, entonces no muy productiva, pero hay un dicho famoso, es que la luz del sol es el mejor desinfectante. En el caso, digamos, de los problemas políticos, la luz, digamos, es la presencia de los medios o de una prensa libre que esté constantemente señalando y alumbrando donde sospechemos que puede haber cosas que no funcionan. Creo que la literatura, en eso hay un capítulo del libro, ha sido efectiva en señalar tanto para la eficacia de proyectos públicos como en la lucha anticorrupción. Por ejemplo, un programa muy famoso para Brasil, en la cual se hacen auditorías a los gobiernos locales en municipios en los que no había radio, y por lo cual los ciudadanos no podían enterarse de cuál era el resultado de estas auditorías a los gobiernos locales. Pues los votantes no se enteraban y no tenían cómo, digamos, castigar a los políticos que han gastado mal el gasto. Entonces, a veces damos por sentado que tenemos, a veces, una prensa independiente y libre, en países que históricamente la han tenido, como Estados Unidos. Cada día sufren ataques más fuertes contra la independencia de los medios de comunicación y de la prensa. Entonces, si algo creo yo que es particularmente importante es proteger, y nosotros como sociedad civil defender eso como un mecanismo contra la corrupción. Van surgiendo conclusiones, poco a poco. No obsesionarnos. Tener en cuenta que hay tres dos muy complicados, éticamente complejos. Y el tema de proteger la prensa libre de los dos males que ustedes señalan en ese capítulo, que es uno de mis favoritos, que es el penúltimo. Uno, cuando hay problemas desde el lado de la oferta, esto es cuando la prensa está cooptada por intereses particulares, y otro, cuando la prensa simplemente se dedica a satisfacer ese lado perverso del corazón humano, farándula y demás y cosas. Entonces la prensa va perdiendo su poder fiscalizador. No, dos cosas. ¿Cómo acabar con la corrupción? Sí. En 10 segundos. No, totalmente de acuerdo con esa conclusión, pero para seguir con que la política es difícil, la prensa es importantísima, hay que defenderla, pero no hay discusión perfecta. Nosotros con el tema de la prensa, con un trabajo con Juan Fernando Vargas y con Mauricio Vela, encontramos consecuencias no intencionadas de la revelación de nexos con parapolíticos a los políticos del Congreso que estaban con esos nexos. Encontramos que lo que hacían era que se seguían religiendo a punta de coercionar más votantes en donde puedan coercionarlos. Entonces, gente como nosotros que de golpe nos enteramos que son parapolíticos, ya no votamos por ellos, pero ellos iban y exageraban el esfuerzo de coerción después de que han sido expuestos en prensa. Entonces, la política es difícil, se necesita buena prensa, pero se necesita elecciones libres y es bien complicado. Para bajarme la estación y sugerir algo que yo creo que puede ser grande y transformador, creo que se conecta nuevamente con el tema de corrupción e impuestos que estábamos hablando antes. Una cosa que yo noto bastante nociva o preocupante de que tengamos, hay una cosa muy positiva de que estemos preocupados por la corrupción, pero cuando hacemos el análisis ligero y decimos cosas de este estilo, otra vez voy a decir, como dijo Alejandro, sin mencionar quién lo hizo para no meterme en problemas, pero un periodista que dijo, estoy haciendo mi declaración de renta, aquí va una historia de para dónde va esa platica. Y yo pensé que era una historia de cómo se gasta el presupuesto colombiano, era una historia de corrupción. Y eso simplifica de una forma muy dañina, porque mucha plata no se va para corrupción, mucha plata se va para financiar una cantidad de programas sociales importantísimos.
y que lancemos ese mensaje, mina legitimidad, que es lo que Alejandro estaba diciendo, que es tan dañino. Entonces tenemos que estar preocupados por la corrupción, pero no tenemos que decir las cosas tan ligeras. Y con los impuestos podría uno pensar si hay una oportunidad de reversar esa proposición que dice que no hay tributación sin representación. Pensar que no hay representación sin tributación. Si hacemos un cambio tributario realmente serio, donde todos nosotros tenemos que aportar de acuerdo a nuestros niveles de ingresos, etc., podemos sentir que estamos financiando al gobierno y tenemos ese rol activo de sociedad civil de decir, aquí estoy yo poniendo plata y debo defender que se gaste bien. Pero siempre sin la tentación de caer en ese análisis fácil que dice, pero como se roba una cantidad de plata, entonces yo también puedo más bien ver cómo encuentro la trampa para no pagar un poquito de impuestos. Crear tributación que nos vuelva más dolientes de lo que se hace en el Estado y ser más activos como sociedad civil, pero no caer en eso. Entonces creo que en el lado tributario es una cosa en la cual puede haber un gran rol de relegitimación del Estado y de construcción de un mejor equilibrio político. Muy buena propuesta. En los debates de corrupción recientes, a mí me ha impresionado mucho un tema, y es esa cifra de la corrupción anual de 50 billones, que no sé quién se la inventó. Creo que empezaron con 30, pero alguien dijo, no, 30 está muy poquito, subámosle a 40, y alguien dijo, no, yo quiero impresionar, el titular sale más berraco con 50, entonces salieron con 50. Esta cifra es carreta, es absolutamente inverosímil, y yo creo que no tiene sentido, y la ha repetido todo el mundo en este país, sin haber hecho la tarea, porque nadie la ha hecho. Ni el Contralor, ni los promotores de la consulta anticorrupción, ni nadie. Pero en eso estamos, ¿no? Y eso va restándole legitimidad al Estado. Quiero hacerle una pregunta. Los esfuerzos por inculcar valores, la agenda mopusiana, ¿ustedes qué tan escépticos son de ese asunto? No sé. Por aquí hay estudiantes míos, yo me he hecho discursos de vez en cuando en clase. Yo también. Que trato que no sean moralistas, pero sí de destacar cómo nada de estas cosas superan el vacío y las creencias y la cultura importa. Luego sí creo que tiene un papel fundamental, sin caer en moralismos, pero sin ignorar el rol importantísimo que tiene eso. Sí, no sé cuál sería la forma de atender eso, si, o sea, en el contexto, digamos, de la política de Mopus, siento que lo que ha pasado Vimos uno un poco extremo en la última inauguración del Congreso. Sí. No, pienso que últimamente algo que ocurre también es que la contaminación de la política, que todo se ha politizado en Colombia. A mí me parece que en el contexto colombiano la forma de decir que todo se ha politizado, a veces es que todo se ha uribizado o antiuribizado. Y entonces, incluso, digamos, los esfuerzos de luchar contra la corrupción no han logrado, digamos, zafarse del discurso político colombiano. Entonces, creo que incluso esos esfuerzos de tratar de atacar esa construcción de valores se ve inmerso en el debate político nacional, lo cual no sé si entonces la deben adelantar organizaciones distintas o qué ejemplos conozcamos que hayan sido exitosos, pero a lo que hoy no sé si sea desde la política o los líderes políticos que va a venir esa construcción de valores de pronto, pero eso está sujeto a que se politice esa construcción de valores. Históricamente muchos grupos de la sociedad han tratado de construir valores, la familia, las iglesias, pero cualquier grupo, digamos, de la sociedad que vamos está sujeto a dificultades. Entonces, pero me parece que hay oportunidades importantes y hay muchos estudiantes acá de temas interesantísimos para estudiarlo. Estaba yo haciendo la reseña del libro y todos somos hoy distraídos, ¿no? Entonces tenía el teléfono celular al lado y Twitter y de esas cosas, ¿no? De esas coincidencias que pasan, ¿no? Leí un artículo de la revista The Economist que decía lo siguiente. Decía, la democracia tiene fricciones y es imperfecta. Y decía como los problemas que estamos hablando de agencia, de delegación, en el fondo son una bendición, porque lo peor que podría pasar
es que se hicieran realidad las preferencias del votante mediano, que son absolutamente devastadoras. Entonces había como una compensación de los problemas políticos. En este caso uno corrige un poco el otro. ¿Qué pasaría en Colombia si las preferencias del votante mediano se llevan a la práctica? ¿Tenemos un riesgo de populismo por ese lado? No sé. O sea, hay temas en particular en los que creo que sabemos eso del riesgo, digamos, del poder de las mayorías en defensas de derechos de las minorías. Esa es una de los digamos, tensiones importantísimas en la democracia. Entonces creo que en defensas de los derechos de las minorías ciertamente podría ser problemático en Colombia abrirle al votante mediano decidir qué tipo de defensas de los derechos de las minorías querría. Para eso tenemos salvaguardias constitucionales, afortunadamente. Abrimos la pregunta. Sí, yo voy a decir, Sí. me parece que hemos abusado del tiempo. Si alguien quiere decir algo, debemos darle la Sí, oportunidad. yo he hablado más de la cuenta. 3 preguntas. 3 preguntas. Una aquí, otra aquí y otra por allá atrás por ahora. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer más de 3. Por allá atrás. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Arboleda. Una pregunta muy sencilla. Si dicen ustedes que la política pues es difícil de hacer, pero hacerse elegir en muchos casos cuesta 5.000 millones de pesos. Se ganan al mes, o sea, para recuperar eso se necesitaría un sueldo de 100 millones. 4 años son 48 meses. No es una ecuación muy sencilla para darse cuenta de que esa tal dificultad de la que ustedes hablan se ve compensada por una forma de recuperar esa inversión a través de, a mí como contratista, cobrarme un CBT. Que yo lo he vivido, no lo estoy inventando. Lo veo permanentemente. Cuando fui gerente de una multinacional, esos senadores representantes a los que todos ustedes les rinden pleitesía me iban a pedir plata. Concejales. Cuando fui gerente encargado de la ETV me pasaba lo mismo, o sea, en el sector público, en el sector privado eran los mismos que me iban a pedir senadores, representantes y concejales. Uno de ellos amenazó a mi hija con secuestrarla si no le hacía un favor. ¿Cuál dificultad de hacer política? Esto es lo que se quedó sin fin. Pues esas historias son muy preocupantes y creo que era apunta al tema de selección que mencionaba Alejandro. Es decir, hay un problema cuando la forma de llegar a los puestos de decisión política elige al tipo de gente que no queremos que elija. Porque una vez están allí, va a ser muy difícil proveerle los incentivos y las motivaciones para que hagan lo correcto. Luego, tal vez una enseñanza ahí es sí pensar en cuáles son nuestros mecanismos electorales tales que sea posible hacer política para la gente que quiere llegar allá con buenas razones. Y no dudo que existen todas esas teorías terribles que usted nos cuenta, pero también hay gente que llega a la política con buenas razones y que logra hacerlo, ¿no? La pregunta es cómo hacer para que sean más los que lo hagan. Pero creo que esto apunta al problema de selección que mencionaba Alejandro. Puede ser mucho más importante la selección y quién llega allí que las motivaciones que les damos una vez llegan. Creo que habría que hablar. Aquí la muchacha. Bueno, buenas noches, mi nombre es... Creo que se apagó, tal vez. Se apagó el micrófono. Aló. Ahí está bien. Buenas noches, mi nombre es Catalina Esmeral y bueno, yo soy estudiante de economía, pero soy también politóloga y trabajo, digamos, con congresistas en este momento. Hoy tuve la oportunidad de hablar y de trabajar un poco con alguien que nos estaba explicando un poco el tema presupuestal en Colombia, que viene del Ministerio de Hacienda. Y una de mis preocupaciones pues era todo el tema de la distribución del Sistema General de Participaciones, pero adicionalmente lo que se está pensando, la organización política para la cual trabajo en tema tributario. El funcionario del ministerio me contaba
que con la reforma tributaria que se hizo en el 2016, con que buscaba ampliar la base, y digamos, eso es algo que yo creo que en clase la universidad ha enfatizado, digamos, en grandes ocasiones, con un aumento del 100%, o digamos, con una ampliación del 100% de la base tributaria, que fue lo que ocurrió tras la reforma, solo se obtuvo un aumento del 20% en el recaudo por parte del gobierno nacional en los ingresos corrientes de la nación. Y eso, gran parte de lo que él nos comentaba, y digamos un poco la explicación de trasfondo que eso tenía, era que personas que ganaban muy poco, pues estaban tributando muy poco, y que eso en las cuentas nacionales pues representaba realmente un porcentaje muy bajo, digamos, en el agregado del recaudo nacional. Entonces, si nosotros pensamos que el contexto colombiano pues es uno en el que no es como tal el hecho de que la gente no, de que más gente pague impuestos, sino que la que debe pagar los pague, ¿cómo logramos hacer esa transición para que el tema de ampliar la base tributaria realmente sea un efecto positivo dentro de todas las reformas tributarias que se están planteando ahorita y que pues se plantearán en un futuro? Yo creo que hay dos cosas. Es decir, creo que es importante lo que mencionas, y es cierto que al ampliar la base y poner a gente que antes no declaraba renta a pagar, no se va a recaudar mucha plata, pero yo insistiría en lo que dije antes, de que podemos pensar que la proposición de que la tributación puede causar representación puede ser buena, es decir, proporcionar a su nivel de ingreso que estén pagando los puede volver ciudadanos más activos. Ahora, lo que pasa es que es muy complicado pedirle a las personas con ingresos medios que hagan eso, al tiempo que los ricos entre los ricos no pagan suficiente. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando la progresividad de los impuestos en los sectores con mayores ingresos sí sea suficiente y sea justo. Juliana Londoño tiene un trabajo reciente muy interesante, en donde mira los efectos que tuvo el escándalo de los Panama Papers sobre el recaudo del impuesto al patrimonio en Colombia, donde muchas personas, digamos, tienen unas estimaciones de quiénes eran los que evadían impuestos con esos artificios en Colombia, y eran los ricos, y entre los ricos, los más ricos. Que ese es el pedazo negativo de la historia, pero el pedazo positivo de la historia es que trajeron la plata y empezaron a tributar más. Entonces, sí es posible aumentar la progresividad de la tributación. Y cuando uno hace eso, pues yo diría que como precondición, podríamos pensar en la base, obviamente, con impuestos muy modestos para la gente que tiene ingresos modestos. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Ampliar la base, pero garantizar la progresividad de los más ricos. En todo caso, hay una suerte de paradoja, ¿no? Colombia se ha duplicado la clase media, pero el número de contribuyentes de renta no ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Yo creo que la realidad tributaria tiene que adaptarse a esa realidad socioeconómica. ¿Había una pregunta para atrás? Buenas noches, Álvaro Forero. Bueno, el problema de economía, política y valores es supremamente complejo, como ustedes bien lo han dicho. Pero resulta que el exministro Gaviria ha hablado muchas veces de cómo la demagogia es un instrumento destructor de valores. El problema es que estamos en la política en medio de un mare magnum en donde los políticos compiten desde la derecha y desde la izquierda por destruir los valores, no ya construirlos. Destruir los valores alentando la voracidad del electorado, ofreciendo rebajar impuestos, aumentos salariales, en fin, todas formas de seducir a un electorado con limitaciones enormes de información, asimetrías de información, y una clase política que en la derecha y en la izquierda comete los mismos pecados. Entonces, la reflexión que yo les plantearía es imposible concebir una política que se construya desde la dificultad de inspirar a los electores y a los ciudadanos, de que esto, de hacer una sociedad mejor, el esfuerzo de construir la democracia, en fin, no es un esfuerzo risueño y fácil, sino que es un esfuerzo muy complejo, muy difícil,
quizás inalcanzable, sin necesidad de caer en el cinismo, pero lo que no puede funcionar es la oferta de los políticos ofreciendo definitivamente cosas inalcanzables para una sociedad en medio de tantas dificultades. Sí, estoy de acuerdo y eso me recordó algo muy importante que dijo Andrés Velasco, el exministro de Hacienda de Chile, que digamos si pensamos que es lo contrario de la demagogia, perdón. Andrés Velasco decía que a los votantes se les podía tratar como adultos y se les podía decir la verdad. Y lo que él contaba es que parte del proceso de pasar las reformas, algunas reformas en Chile, era decir, miren, este es el plan A, esta es la reforma que vamos a pasar, estas son las razones por las cuales el plan A puede funcionar y puede fracasar. Si fracasa, este es el plan B, y digamos que lo que escribe Velasco, yo lo oía contar esta historia, nunca he entrado mucho en los detalles, es que se logró un poquito cambiar esa relación con los votantes y que tratar a los votantes como adultos y decirles la verdad. Y decirles la verdad implica algo difícil, sobre todo en épocas de campaña, es decirles cuándo una política puede fallar, pero de golpe los votantes o los ciudadanos entienden, son capaces de procesar, digamos, la complejidad de la política económica más de lo que uno cree. Entonces, yo creo que Alejandro ha tratado de hacer eso desde los escenarios que ha tenido, pero se necesita un equilibrio, como que todas las fuerzas políticas, como que el acuerdo nacional fuera a converger, digamos, a decir la verdad y converger en ser honestos sobre las dificultades que implica reducir el déficit. Un tratado de libre comercio. Todas tienen costos y cosas que afectan las probabilidades de fracaso o de éxito. Pero creo que eso es lo que hace falta. Luego, en todo caso, vale la pena, ¿no? Aproximarse a este mundo trágico por naturaleza, donde las expectativas de la gente van a superar las posibilidades de la sociedad, diciendo la verdad. Y decir, se necesita coherencia en los arreglos sociales. Tiene que haber alguna correspondencia entre los beneficios y el sacrificio que hace la sociedad vía impuestos, por ejemplo. Pero no es fácil. No es fácil porque los políticos están sometidos también a la competencia política. Y seguramente Andrés Velasco hacía esa reflexión en retrospectiva, ¿no? Cuando no estaba en la lucha por los votos. Que nos vuelve al primer tema, creo yo, y es la dificultad de todo esto. La precariedad de todo esto, decía el poeta chileno Nicanor Parra. Preguntas. Yo creo que nos podemos quedar un poco hablando informalmente, pero me dice David que debemos cerrar. Perdón, pero creo que nos podemos quedar unos minutos. Vale. Sí, y tenemos un espacio para un cóctel que se puede abrir. Ahí podemos hablar informalmente. Yo tal vez antes de que se vayan, me gustaría volver al libro un momento. Para decir algo que tal vez es importante. Una cosa es importante para todos los lectores y otra para especialmente los estudiantes. Para todos los lectores, a mí me complació oír a Alejandro decir que él leyó ignorando un poco las deducciones matemáticas. Hicimos un esfuerzo grande por eso, porque un lector que no quiera atender a eso pueda entender los mensajes. Entonces, que él haya dicho eso me pareció una buena noticia, porque eso no es sencillo, tratar de llegar a más de un público a la vez. Entonces, eso lo digo para los lectores en general. Para los que son especialmente estudiantes, quiero contarles que hicimos un esfuerzo complementario al libro, en donde en la clase que yo dicté en el año 2016, la grabamos y tenemos exposiciones de casi todos los capítulos del libro. Entonces, si uno quiere hacer un autoestudio de este libro, puede ver la clase, digamos, dictada por mí en videos, y hay diapositivas para el que no solamente quiera tomarlas, sino que quiera dictarlas. Aquí hay profesores, como les dije, yo creo que estoy a estar en todos los pensos de economía. Entonces, me parecía importante eso decir eso para los posibles lectores del libro. ¿Hay en YouTube? Sí, en los videos están en la página de YouTube del libro, es fácil de encontrar preguntándole a Google, están en mi página web, las diapositivas están en nuestras páginas web, así que bueno, no es difícil de encontrar, o si no la encuentran nos escriben un correo, que tampoco es difícil de encontrar.
Volviendo al libro, yo quisiera hacer como la siguiente invitación. Estos temas son complejos, pero pensar sistemáticamente acerca de ellos vale la pena. Esa es la invitación que ustedes están haciendo en el libro. Siempre me ha dado un poco de miedo cuando se salta tan rápidamente de la ignorancia al revisionismo. A veces para opinar toca estudiar, aprender las cosas. El camino largo de entender estas realidades. Y en ese sentido, este es un libro excepcional. Esto que han dicho que tiene su página de YouTube escrito de esta manera, los modelos exactamente con la misma anotación a lo largo del texto. Una edición cuidada, un resumen exhaustivo de la nueva economía política. Yo tenía una pregunta, no la voy a hacer sobre qué tan nueva es. Ya no. Pero ya no. Muchachos, todo el mundo a comprar el libro. Y un aplauso de nuevo a Mi amor, me pasas Gracias. No, eso es más que eso es basura de las instituciones del tema de la visión. No cambia. No hay